Muy bien, chicos, seguimos con lo que es la hoja 3, parte 2, es el problema de ejercitación, ¿sí? El problema número 5, que es similar al que ustedes tienen, y dice así. En el año de 1990, la población mundial de la Tierra era de 6.385 millones de habitantes. Suponiendo que la tasa de crecimiento durante una década es del 15% y esta se mantiene constante. Bueno, aquí nos van a preguntar, inciso A, ¿cuál sería la población en los años 2010, 2020 y 2030? ¿Sí? Debemos de calcular esa nueva población, ¿verdad? ¿Sí? Con esta tasa de crecimiento del 15%. Y también hay que tomar en cuenta que la población inicial es de 6, en el año de 1990 es de 6.385. Bueno, entonces hay que calcular, pero tomar en cuenta que el incremento es cada década, ¿de acuerdo? Cada 10 años. Vamos a ver qué nos piden después de hacer los cálculos. Aquí debemos de utilizar una fórmula, ¿va? Para calcularlos, ¿va? ¿Sí? Sí, de acuerdo al número de décadas. Acordémonos que las décadas es cada 10 años. Bueno, y bueno, en el inciso B nos van a pedir representen en una gráfica los valores encontrados y discutan el tipo de crecimiento que da. Bueno, nosotros, ya que tengamos estos cálculos, ¿sí? En una tabla van a ser el número de décadas, ¿sí? Va a ir en el eje de las X, primera columna. Les recomiendo que vaya junto con los años, ¿sí? Y en la otra columna, la segunda columna, va a ir las nuevas poblaciones calculadas, ¿va? ¿Sí? Respecto a cada década, ¿sí? Y bueno, ya después se grafican, ¿va? En el eje de las X, el eje horizontal, se van a graficar el número de décadas, ¿sí? Que va a ir junto con los años. Y en el eje vertical se va a graficar las poblaciones, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y bueno, ya que se tengan, nosotros vamos a ver si en caso de que dé una curva, entonces va a ser un crecimiento exponencial, ¿verdad? ¿Sí? Una parábola, inciso C. Dice, a partir de la gráfica estimen la población en el año 2050, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que bueno, si nosotros hicimos la gráfica hasta el año 2030, ¿sí? Hay que agrandar la gráfica, alargarla más, aproximadamente que vaya haciendo así el crecimiento, ¿sí? Proporcional. Y bueno, hay que agrandarla en el número de décadas, ¿sí? Porque nada más tenemos hasta el año 2030, hay que agrandarla hasta el año 2050. Y también se va a incrementar las décadas en el eje de las X. Y el eje vertical también hay que incrementar valores si es que no los tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Y a intersectar la gráfica de acuerdo al número al año 2050 y así, y luego un horizontal para encontrar, en este caso, el número la población, ¿verdad? La población nueva, pero a partir de la gráfica, que ese es el chiste, ¿no? Vamos a hacerlo y vamos a ver que los datos que tenemos iniciales, ¿sí? Para hacer el planteamiento, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacerlo. Acuérdense que debemos de leer una o dos veces para que nos quede bien nuestro planteamiento para resolver este tipo de problemas de crecimiento poblacional, ¿de acuerdo? O crecimiento exponencial. Bueno, aquí ponemos datos. ¿Qué datos tenemos? Dice que en el año de 1990 la población mundial de la Tierra era de 6.385 millones de habitantes. Bueno, entonces vamos a poner ¿qué es esto? Población inicial, ¿va? Los 6.385 millones de habitantes. Esta población inicial se subíndice 0. Esa es población inicial. 6.385 millones de habitantes. Ya no le vamos a poner aquí millones, sino nada más así, ya sabemos que son millones.
¿sí? De habitantes. Pero vamos a poner en qué año se inició esto. En 1990. En este año hay estos millones de habitantes, población inicial. Su índice cero es población inicial. Bueno, luego dice, suponiendo que la tasa de crecimiento durante una década era del 15%. Entonces, es como si fuera el interés es el porcentaje, ¿va? De crecimiento. En este caso es 15%, ¿sí? de crecimiento, ¿verdad? Pero acuérdense que dice que durante una década es el 15%. Quiere decir que cada década, y se mantiene constante, cada década va a ser del 15% de incremento, ¿va? Entonces, esto es cada década, ¿sí? Sería constante cada década. Cada década va a ser constante. Acuérdense que este es constante. Este valor es de tasa de crecimiento constante cada 10 años. ¿Sí? La década tiene 10 años, acuérdense ustedes. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner que la década tiene 10 años. Es para que ustedes sepan que una década tiene 10 años. Y bueno, se mantiene constante. Cada 10 años se va a incrementar en un 15% esta población inicial, ¿verdad? Ahora aquí vamos a ver qué nos piden. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, necesitamos el número de décadas, ¿va? Bueno, ¿cuál va a ser el número de décadas? Pues el periodo, ¿verdad? Eso, acuérdense que siempre tenemos que tener el periodo. N va a ser el número de décadas, ¿sí? Número. Aquí no lo mencionaba, pero bueno, lo mencionó en el problema, ¿no? Número de décadas. Número de décadas. Y bueno, este va a ir acompañado con el año para no equivocarnos, ¿verdad? Número de décadas. Y vamos a ver qué nos piden. En el inciso A nos piden cuál será la población en los años 2010, 2020 y 2030. Bueno, ya vamos a hacer vamos a hacer nuestros procedimientos. Para eso vamos a hacer una tablita para después sacar una fórmula, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner aquí procedimientos. Y vamos a poner aquí nuestra primera columna va a ser en el año, o sea, nuestros datos que tenemos en el año de 1990, ¿sí? Como les decía. Y este es el año de 1990 y N va a ser para nosotros el número de décadas. O sea, a las 0 décadas, ¿sí? Va a haber 6.385 millones de habitantes. ¿Sí? Estos acuérdense que son millones de habitantes. En esta tablita N es el número de décadas, ¿sí? Y bueno, ya que pasen 10 años, acuérdense que la década va a ser 1990 para el año 2000, ¿sí? Habrá pasado una década, o sea, ya pasaron 10 años. Pero no sabemos qué cantidad sea, precisamente hay que calcularla, ¿no? Si es que no la piden. Para el año 2010 habrán pasado 2 décadas, ¿de acuerdo? O sea, aquí en el año 2000 una década, aquí sería otros 10 años. ¿Sí? Y tampoco sabemos, no conocemos esta cantidad, ¿verdad? Y si no la piden en el año 2010, bueno, no la conocemos, ¿de acuerdo? No conocemos los habitantes, los millones de habitantes. En el año 2020, tres décadas, tercera década, ya pasaron otros 10 años, tampoco conocemos los habitantes. Y en el año 2030, que también no lo piden, habrán pasado 4 décadas y tampoco no lo piden, ¿sí? Hay que observar que el número de décadas va aumentando de uno en uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el número de décadas va a tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, nada más que para no equivocarnos, lo vamos a juntar con el año, ¿verdad? ¿Sí? Si no nos vamos a equivocar. Ahora sí vamos a contestar el inciso A, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que estos no los conocemos, estos datos. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para calcular estos valores
en el año 2010 qué población hay, ¿no? Fórmula. La fórmula general que vamos a utilizar del crecimiento exponencial es la siguiente. El crecimiento a cualquier, o sea, para la población a cualquier, esto quiere decir población a cualquier número de periodo, o sea, a cualquier década, es igual a la población inicial por 1 más el porcentaje que se esté manejando de la tasa de crecimiento elevado a cualquier periodo, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿sí, chicos? Entonces, vamos a sustituir datos. ¿Sí está grabando todavía? Sí. Sustituir datos y hacemos que aquí va a ser la población, lo queremos al año 2010, ¿sí? Que es el que nos piden en decisión. 2010. ¿Y cuánto vale la década? 2, ¿no? Ahora han pasado 2 décadas, ¿sí? Y esto es igual a la población inicial, que es la que nosotros tenemos acá, ¿sí? Se subíndice 0, 6.385 millones de habitantes, ¿sí? No le vamos a poner acá millones, ya sabemos que son millones, así que no lo ponemos en millones. En lugar del signo de por vamos a poner paréntesis, 1 más el porcentaje que estamos manejando del 15%, ¿sí? Todo elevado al periodo, al número de décadas, que en este caso son 2 décadas, n vale 2, y hay que resolver según la jerarquía de las operaciones, primero lo de dentro del paréntesis, aquí sí pónganse abusados. ¿Qué significa el 15%? Significa 15 entre 100, ¿verdad? Luego más 1, encerramos al cuadrado, y 15 entre 100, si dividimos 15 entre 100, me va a dar 0.15, ¿sí? Esa división, más 1 elevado al cuadrado, me queda 1 más 0.15, me queda 1.15 elevado al cuadrado. Ya que tenga yo esto, ¿sí? Lo de dentro del paréntesis resuelto, bueno, lo voy a multiplicar por 6.385. Muy bien, que es la población inicial. Y luego hay que resolver primero 1.15 al cuadrado, según la jerarquía de las operaciones. Ahora sí pónganse abusados, chicos. 1.15 al cuadrado es igual que 1.15, lo voy a multiplicar por sí mismo, por 1.15, porque el 2 me dice que lo multiplique por sí mismo 2 veces. Es igual a 1.3225. Acuérdense que este es el resultado de 1.15 al cuadrado por 6.385. Y esto me va a dar igual, ¿sí? Por 6.385. Nos da 8.444, ¿sí? 8.444. El punto decimal no vamos a tomarlo en cuenta, ¿sí? Solamente la parte entera. Las partes decimales no, ¿sí? Sabemos que son millones de habitantes, ¿de acuerdo? Millones de habitantes y lo encerramos el resultado en un rectángulo, ¿sí? Esta es la cantidad. Debemos de ver que vamos a poder vaciarlo de una vez. 18.444 es un poco más que la cantidad inicial que tenemos de 6.385, ¿no? Y a ver, lo vaciamos aquí. 8.444 millones de habitantes, más o menos son congruentes, ¿va? Hay un crecimiento, ¿va? La cantidad debe ser mayor que la anterior. Y bueno, nos vamos a calcularla al año 2020, ¿qué población es? ¿Sí? Para calcularlo al año 2020, bueno, pues hacemos esto. Población al año 2020 para la década. En pasado, ¿qué? Aquí vemos que son año 2020, 3 décadas, ¿sí? Entonces, aquí sería 3 décadas, igual a la población inicial. ¿Cuánto es? De 6.385, ¿sí? Por 1 más. Pero ya para no estar trabajando de más, de una vez ponemos, como es 1 más el 15%, ya sé que me va a dar 1.15, ¿no? Lo de adentro me va a dar 1.15 para no trabajar de más. Elevado al periodo, que en este caso es el número de décadas, que es 3.
Y ahora sí pónganse abusados, chicos, porque vamos a resolver esto. 1.15 primero al cubo. Me dice que el 1.15 lo multiplique por sí mismo 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Abusados en esto, chicos. Me va a dar 1.5208 y lo multiplico por 6.385. ¿Sí? Y ya esto lo multiplico por esto, por 6.385. Acuérdense que esto es lo que es 1.15 al cubo. El resultado de eso, ¿sí? Por 6.385 nos va a dar 9.000, vean ustedes, 710.8. Nada más estamos en cuenta la parte entera, ¿sí? La parte decimal no, 9.710 millones de habitantes. Ok, y lo encerramos en un rectangulito, ¿sí? Y bueno, y una vez calculamos para el año 2030, que nos están pidiendo, que sería la siguiente década, para la cuarta década, y entonces sería igual a 6.385, que es la población inicial, ¿sí? Por 1.15 elevado a la década, que es 4, ¿sí? Ahora sí, ponemos abusados porque vamos a hacer las operaciones. 1.15 a la cuarta es igual que 1.15 multiplicado por sí mismo 4 veces, así lo dice el exponente. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Nos da 1.7490, el resultado de 1.15 a la cuarta. Lo multiplico por 6.385 y nos da, ¿sí? 11.167 millones de habitantes, obviamente. Y lo encerramos, ¿sí? ¿Sale? Y obviamente vamos a pasarlo a la tabla para que nos sirva para la gráfica. Al año 2020, 9.710. Entonces aquí 9.710 millones de habitantes. Y al año 2030, 11.167 millones de habitantes. Ok, de esa manera contestamos el inciso A, ¿de acuerdo? Este es el inciso A. Y bueno, vamos con el inciso B. Y bueno, se representa en la gráfica. Representan en una gráfica los valores encontrados y discutan el tipo de crecimiento. Bueno, hay que hacer una gráfica. Aquí no cabe, vamos a hacerla aquí, ¿sí? Vamos a hacerla como regla general, acuérdense, a la media libreta le ponemos 10 centímetros. Como regla general. Y de una vez lo dividimos en 10 partes iguales. Cada centímetro vamos a hacer una rayita. Son 10 intervalos. Así es, chicos. Y de una vez en el eje vertical también hay que trazar de una vez 10 también como regla general. Y también lo vamos a dividir en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales. Ok. Y bueno, a ver si nos cabe la gráfica. Y la situación dice así. Vamos a graficarlas. En el eje de las X vamos a poner las décadas y en el eje vertical los habitantes, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense que aquí son las décadas, el número de décadas, ¿sí? Número de décadas en el eje de las X. Aquí son 0 décadas, 1 década, 2, 3, 4, 5, 5 décadas. Bueno, aquí nomás llegaba hasta 4 décadas. Vamos a poner los años. Comienza en el año de 1990, aquí. Acuérdense que este es el año, ¿sí? 1990, el año 2000,
2010, el año 2020, el año 2030, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, como en el análisis, bueno, está ahí. Vámonos con, porque nomás tenemos hasta el año 2030. Ahora sí, para el eje vertical, que es el eje Y van a ser los habitantes, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a ser el número de habitantes, los millones de habitantes, ¿sí? Millones de habitantes. ¿Sí? Ahí van a ser los millones de habitantes en el eje Y. Y vamos a ver, hay que tomar el valor mayor, ¿sí? Que en este caso es del eje de los valores de Y, que son los habitantes, los millones de habitantes, que es este, ¿sí? De 11.167, vamos a tomarlo como si fuera 10.000, ¿sí? Un aproximado. Y lo vamos a dividir entre 5 intervalos. Y decimos que, acuérdense que estos son los intervalos deseados. Y vamos a determinar el tamaño del intervalo, 5 por 2, 10, por 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2000. Este es el tamaño del intervalo, ¿sí? Pues quiere decir que va a haber 5 intervalos y cada uno mide 2000, ¿sí? Entonces acuérdense que aquí va a ser 2000, 4000 cada intervalo, ¿sí? Aquí van 2 intervalos, 4, 6, 8 y 10.000, ¿sí? 10.000, si contamos son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero como el valor mayor es de 11.000 y fracción, vamos a ponerle aquí 12.000, ¿de acuerdo? Otro más, ¿sí? Ahora sí vamos a graficar. Y comenzamos con otro color. Cuando es en la década 0 habrá 6.385 millones de habitantes. En la década 0 horizontal habrá 6.385 millones de habitantes. Aquí está el 6.000, aquí está el 7.000, aquí está el 6.500, 6.385 millones de habitantes, más o menos por acá. ¿Sí? 0 con 6.385 millones de habitantes. ¿Sí? Acuérdense que aquí está el 6.385 millones de habitantes aproximadamente, ¿eh? Ahora vamos a ver en la primera década no tenemos nada. En la segunda década, que es el año 2010, tenemos 8.444. La segunda, 8.444. Aquí está el 8.000, ¿sí? 8.500, 8.400. Aquí sería 9.000, ¿verdad? Aquí sería 8.500, más o menos 8.444. Aquí más o menos sería así. Ahora vamos con la 3. Hay que hacerlo con cuidado, ¿eh? La 3, 9.710. 9.700, ¿no? La 3 es 3, tercera década. Aquí está. Tercera década. Año 2020. 9.700. Aquí está el 9. Aquí está el 10, 9.500, 9.700. Más o menos por acá, sí. ¿Sale? Sí, acuérdense que estos son, chicos, los valores, ¿sí? En la cuarta década, 11.167, 11.200, ¿no? En la cuarta década, 11.200, ¿dónde está? Aquí está el 10.000, aquí está el 11.000, 11.200, aquí está 11.500, 11.200, más o menos por acá, ¿sí? ¿Sí? Y ahora el siguiente paso, pues es hacer la gráfica, ¿sí, chicos? Agarramos nuestro tubito, que creo que es mejor que el rubígrafo. Está haciendo buena. Aquí hay que ver que el crecimiento sea proporcional. Ahí está. Y se ve que la gráfica va creciendo, ¿sí? Chicos, ahí más o menos, ¿sí? Tiene que ser uniforme el crecimiento, ¿verdad? La flechita indica que va creciendo la gráfica a medida que van aumentando los valores aquí de X.
Es decir, las décadas va a ir creciendo en la gráfica. La flechita indica que va creciendo hacia la derecha, ¿sí? Y obviamente indicaría que va decreciendo a la izquierda, ¿no? Pero va creciendo a medida que van aumentando las décadas. Eso es lo que indica la flechita, ¿sale, chicos? Entonces vamos a graficar para... bueno, ¿qué nos indica este? Pues este es el inciso B, acuérdense, ¿sí? Que nos indica que hay un crecimiento exponencial, ¿verdad? ¿Sí? Y discutan si este tipo de crecimiento, el crecimiento que nos da, como crece en forma de una curva, es un crecimiento exponencial, ¿sí? Aquí hay un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces la respuesta aquí sería, sí, chicos, es un crecimiento exponencial. Es un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque es una curva, ¿sí? Que crece. Porque es una curva que crece. Si la flechita indica que va creciendo, ¿no? La curva. Que crece, ajá. Nada más, ¿sí? Bueno, por eso. Ahora sería la respuesta inciso B, ¿sí? Y nos vamos a la pregunta del inciso C. Nos dice, a partir de la gráfica estimen la población para el año 2050, ¿sí? Bueno, entonces, acuérdense que aquí teníamos nosotros el año 2030, en la cuarta década. Aquí sería 2040, quinta década. Y para la sexta década va a ser el año 2050 y esa es la que nos están pidiendo que le estimemos la población, pero a partir de la gráfica. Quiere decir que no lo hagamos con fórmulas, ¿sí? Entonces simplemente con rojo nos posicionamos en, queremos saber la población, pero a partir de esta década, de la sexta década, año 2050, trazamos una vertical e intersectamos la gráfica. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? Ya que intersectamos la gráfica, aquí está con la flechita, ¿sí? Y luego trazamos una horizontal, pero hacia la izquierda, ¿sí? Ahí está. Perfectamente, debe ser perfectamente horizontal, con línea punteada hacia la izquierda e intersectamos el eje vertical. Y bueno, ahí no tenemos, si se dan cuenta, no tenemos valores, pero se los vamos a poner ahorita. Ok, aquí sería 12.000, va avanzando que 2.000 cada intervalo, 14.000, aquí serían 16.000, aquí serían 18.000, ¿sí? O sea, más 2.000, ¿no? 16.000 más 2.000, 18.000. Entonces aquí sería a la mitad, sería 19.000, y a la mitad de la mitad que más o menos aquí sería 16, digo, aquí sería 17.000, aquí sería 16.500, ¿no? ¿Sí? Ok. 16.500 sería la respuesta, va, 16.500 millones de habitantes a la sexta, a la sexta década, año 2050, ¿sí? ¿Vale? Entonces la respuesta, aquí sería la otra respuesta, esta sería respuesta 1, respuesta del inciso C, ¿sí? Sería en el año 2050, ¿sí? Sería en el año 2050, ¿sí? Esta década sería 16.500 millones de habitantes. Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿sí? La respuesta correcta, ¿sí, chicos? Pues sí, chicos, en este tipo de problemas, pues a veces nos piden que para otra década interpolar a partir de la gráfica. Adiós, hija. A partir de la gráfica, encontrar la nueva población, ¿verdad? Pero hay que interpolarla. Así es, así es, jóvenes. Me quedé pensando también
Eh, bueno, en el problema anterior de las bacterias, que pues no nos quedó la interpolación cuando eran las 8 horas, pero fue porque el valor era muy alto, era de 2000, cuando nosotros hicimos intervalos de los pequeños eran de 40 unidades, ¿verdad? Y como tenemos un valor muy alto, es un rango muy alto de 2000, pues lo que teníamos que hacer, bueno, como solución, era dividir 2000 entre 5 intervalos y nos toca de 400 en este caso millones de bacterias, en este caso de bacterias que va a tener cada intervalo, ¿verdad? En lugar de 40, iban a ser 400 millones de bacterias.